Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al noticiero de Negocios Televisión, su casa y la de más gente cada día. Son las 6:01 de la tarde y les vamos a resumir todo aquello que ha acontecido en el ambiente, en el aspecto geopolítico y también, sobre todo, en el aspecto económico. Bueno, pues a lo largo de todo este tiempo, después contaremos también con un analista, pero eso sí, les vamos a tener que informar qué ha acontecido en los conflictos de Oriente Medio, en los conflictos de Ucrania y Rusia, y sobre todo qué ha pasado, qué pasa con el caso de Jeffrey Epstein y sobre todo también otros aspectos, otras noticias relevantes que deben saber y que aquí en Negocios Televisión saben ustedes que les vamos a informar de ello. Lo primero de todo, nos centramos en el conflicto de Ucrania y Rusia. La última hora pasa porque Alemania y Reino Unido han firmado un tratado de cooperación bilateral. Por lo tanto, el canciller alemán, Friedrich Merz, y sobre todo también el primer ministro británico, Starmer, han firmado este jueves por la mañana, en esas imágenes que están ustedes viendo, un tratado de amistad entre Alemania y el Reino Unido, profundizando los lazos entre los dos países con un enfoque en la defensa. Y decían precisamente, no solo refleja el progreso que ya hemos logrado y la historia que compartimos, es la base sobre la que avanzamos para abordar problemas compartidos e invertir en fortalezas compartidas. Es lo que afirmaba en declaraciones públicas por la oficina de Starmer antes de la ceremonia de la firma de declaraciones públicas celebrada hoy, esta tarde, hace escasos minutos, en el Museo Victoria y Alberto de Londres. Por lo tanto, Merz llegaba previamente al Reino Unido con el ministro de Asuntos Exteriores alemán para una visita de Estado de 3 días, lo que constituye su primera visita, eso sí, a Reino Unido como canciller alemán. Bueno, pues eso era esta mañana, pero es que hace escasos minutos les tenemos que comentar que Merz agradecía en ese tratado, en ese acto, agradecía a Trump por su ayuda a Ucrania. El canciller alemán ha dicho en el acto con Starmer, en el que se encontraba con Starmer, que estaba agradecido de que el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, estuviera abierto a seguir ayudando a Ucrania, proporcionándoles armas. Además, Merz también ha pedido una explicación clara sobre cómo Estados Unidos podría reemplazar las armas que Europa proporciona a Ucrania durante una conferencia de prensa conjunta, como les digo, con el primer ministro británico Starmer en Londres. Bueno, pues hay que recordar que el lunes, al comienzo de esta semana, a raíz de esta noticia, le tenemos que recordar que Trump anunció que el envío de nuevas armas a Kiev, pagadas, eso sí, por la OTAN, decía el propio presidente de los Estados Unidos, y amenazó, es decir, Donald Trump, con un castigo económico a Moscú si no se alcanzaba la paz en 50 días. También hay que contarles que en ese acto, en ese acuerdo en el que Alemania y Reino Unido han firmado un tratado de cooperación bilateral, Reino Unido ha lanzado una advertencia. Decía que la seguridad de Ucrania empieza por la seguridad en Europa. El primer ministro británico, Starmer, ha destacado este jueves por la tarde, hace escasos minutos, hace escasas horas, la importancia de seguir ayudando a Kiev y sobre todo a Zelensky a repeler la operación militar rusa, ya que en últimas instancias, decía Starmer, nuestra seguridad comienza en Ucrania. En una conferencia de prensa conjunta, como les digo, con Merz, en la capital británica, Starmer también ha destacado que Londres y Berlín están liderando la labor para obtener la mayor asistencia militar a Ucrania lo antes posible, es decir, facilitarle la mayor asistencia militar al país de Zelensky, junto con Estados Unidos y otros aliados. Por lo tanto, parece que van a llegar esas armas de Reino Unido, Alemania, otros aliados y sobre todo de Estados Unidos. Bueno, escuchen ustedes precisamente a Starmer, al primer ministro británico, hablar de lo importante que es Ucrania para Rusia. Ucrania para Europa. The best kit to Ukraine as fast as possible. We'll keep pushing this forward together with the US and other allies, because ultimately our security starts in Ukraine. So this is a partnership with a purpose. I think it illustrates what our work on the international stage is all about. Building the foundations of stability across our continent that make us safer, boost our economy,
and deliver change across. La otra pata de este banco, hemos conocido un poquito qué ha pasado con los países europeos, vamos a ir conociendo también qué pasa con el tema de Ucrania, qué dice Estados Unidos, pero en principio, qué dice sobre todo Rusia, qué dice el país dirigido por este hombre que tienen ustedes a mis espaldas, que era Vladimir Putin. Bueno, pues Rusia, que sugiere que podría ser necesario ataques preventivos contra Occidente. El expresidente ruso Dmitry Medvedev ha afirmado este jueves por la mañana que Occidente está librando prácticamente una guerra a gran escala contra Rusia, por lo que Moscú debería responder plenamente y, si es necesario, decía, lanzar ataques preventivos. Es lo que informaba la agencia de noticias estatal TASS y que replicaba a lo largo de esta mañana también agencias como Reuters. Bueno, pues aparte de eso, Medvedev, ¿qué decía Medvedev? Decía: tenemos que actuar en consecuencia, responder plenamente y, si es necesario, lanzar ataques preventivos. Permítanme recordarles que nuestro presidente ha declarado inequívocamente que Rusia no tiene intención de luchar contra la OTAN ni de atacar Europa, pero decía, por lo tanto, dejaba ahí encima de la mesa, Medvedev sugería que podría ser necesario, quién sabe si ahora, más adelante o dentro de unos cuantos años, ataques preventivos de Rusia contra Occidente. También sobre Rusia hay que decir que Rusia declina comentar las declaraciones de Medvedev sobre ataques preventivos contra Occidente. Es decir, escuchábamos a Medvedev y el Kremlin ha salido hace pocos minutos, le ha dado pocos minutos de que cogiera peso esa información, y decía el Kremlin que declinaba comentar las declaraciones del expresidente Dmitry Medvedev sobre posibles ataques preventivos contra Occidente, pero dijo que Medvedev, eso sí ha dicho el Kremlin, tenía razón al llamar la atención sobre un entorno de confrontación actual en Europa. Por lo tanto, preguntado por las declaraciones, el portavoz del Kremlin, Peskov, ha dicho que no haría comentarios detallados, ya que él era portavoz del presidente Vladimir Putin y no de Medvedev, el antiguo presidente, pero decía que precisamente también Medvedev tenía una amplia experiencia y estaba expresando en todo momento su propia opinión, no la del Kremlin. También contarles que las unidades de defensa aéreas rusas han destruido 122 drones ucranianos durante la noche que apuntaban a la capital de Moscú y a decenas de otras regiones rusas, hiriendo al menos a una persona. Es lo que han dicho las autoridades rusas este jueves por la mañana, según Reuters. Más de la mitad de los drones fueron destruidos sobre las regiones de Kursk y otro tipo de regiones fronterizas que limitan con Ucrania. Es lo que había dicho, lo que se ha dicho desde el Ministerio de Defensa ruso en la aplicación de mensajería Telegram. Es decir, en la app Telegram habrían dicho eso. Una persona, como les digo, ha resultado herida leve y una instalación civil ha sufrido daños menores en la región fronteriza con Bielorrusia, es decir, Smolensk, según ha informado en Telegram el gobierno regional. Por lo tanto, alerta en Rusia en las últimas horas porque los drones ucranianos que apuntaban contra Moscú habrían sido destruidos, pero eso sí, habría causado un hombre, una persona herida, y habría sido atacada una instalación civil que habría sufrido daños. También contarles, a raíz del conflicto de Ucrania y de Rusia, bueno, pues que Rusia había derribado 14 drones ucranianos en Smolensk. Se lo comentábamos también hace escasos minutos. Bueno, pues también se siguen dando las hostilidades. Bueno, pues las defensas rusas han derribado 14 drones ucranianos sobre la región de Smolensk durante la noche del miércoles al jueves, según han informado el gobernador de la región. Decía, esta noche y en la mañana 14 drones ucranianos han sido derribados y neutralizados por las fuerzas de defensa aérea y los sistemas de guerra electrónica del Ministerio de Defensa ruso en la región de Smolensk, en lo que escribía. Por lo tanto, en Telegram, el gobernador de la región de Smolensk, añadiendo que sí, eso sí, como les decía, que una persona había resultado herida y un edificio también habría recibido daños graves. También contarles, por otra parte, pero eso sí, enfocado todavía al conflicto de Rusia y Ucrania, que Rusia espera que Kiev proponga una fecha para las conversaciones. Siguen habiendo hostilidades, pero eso sí, el portavoz del Kremlin, Peskov, ha dicho este jueves que Rusia sigue estando
estando esperando una propuesta de Kiev, es decir, de Ucrania, sobre para saber la fecha exacta de una posible tercera ronda de negociaciones que se llevaría a cabo en Turquía, como las dos anteriores. Bueno, pues decía, estamos manteniendo negociaciones directas con representantes del régimen de Kiev, decía Peskov. Está prevista una tercera ronda y comenzaremos a debatir los borradores de memorando que las partes han intercambiado preliminarmente. Por lo tanto, es lo que declaraba Peskov a la prensa, añadiendo que la próxima ronda de conversación con Ucrania se está llevando a cabo con la mediación, eso sí, de los Estados Unidos de América. Además, agregaba también que Moscú continúa analizando las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, donde decía que le daba 50 días para llegar a un acuerdo con Ucrania. También hay que decirles que Rusia y Ucrania intercambian cuerpos de soldados caídos. Ya se había llegado a un acuerdo en esa segunda ronda de negociación. Bueno, pues Rusia ha transferido 1.000 cuerpos de militares caídos a Ucrania y ha recibido a cambio 19 de sus combatientes. Es lo que se ha anunciado a través de Telegram y ha anunciado el asesor presidencial ruso y jefe de la delegación rusa en las negociaciones con Ucrania, Medinsky. El intercambio se realizó de conformidad con el acuerdo, como les decía, alcanzado entre Moscú y Kiev en Estambul el 2 de junio, en esa segunda ronda de negociación. Además, el mes pasado también se llevó a cabo un intercambio de cuerpos a gran escala cuando Rusia devolvió 1.212 cuerpos de tropas ucranianas que perdieron la vida durante las hostilidades. Contarle también que Rusia regatea, se podría decir, a Trump porque sigue sin comentar la amenaza de los aranceles, sino para la guerra en Ucrania. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el Kremlin ha vuelto a dejar hoy sin comentarios las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de imponer aranceles muy severos a Rusia si no se alcanza un acuerdo de paz con Ucrania en un plazo, como les venimos diciendo, de 50 días. Seguimos analizando estas declaraciones, decía Peskov. Si el presidente considera necesario comentarlas, pues ya lo hará. Además de eso, hace 2 días Peskov calificaba de muy seria las amenazas de Trump y aseguraba que se necesitaba tiempo para analizar esas declaraciones. Por otra parte, Putin ha cargado contra la Unión Europea. Dirán ustedes, ¿por qué? Bueno, por las restricciones a los fertilizantes. En el día de hoy ha habido una conversación, una entrevista que ha tenido Putin, ha tenido una entrevista con un periodista ruso y ahí decía, precisamente, y lo van a escuchar ustedes ahora, decía Putin, económicamente y para su propia agricultura, es decir, la de la Unión Europea, esto es una locura total. ¿Por qué? Bueno, pues porque le decía el presentador que en el día de hoy se iba a debatir en Bruselas prohibir totalmente los fertilizantes y minerales rusos al mercado, es decir, europeo. Por lo tanto, eso perjudicaría, en principio piensan los europeos, a Rusia, pero como van a escuchar ustedes, dice el propio presidente de Rusia, Putin, que no, que eso lo que le va a perjudicar es a los europeos y que es una locura total hacer esa prohibición a los fertilizantes. Escúchenlo. Обсуждается в Брюсселе полный фактически запрет поставок российских минеральных удобрений, самых экологически чистых, кстати, минеральных удобрений, на рынок Европы. Мы так понимаем, что политическое решение уже принято, и в течение 3 лет Европа полностью откажется от наших удобрений. С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства, это полная глупость, насколько я понимаю. Да, то есть здесь уже сложно даже удивляться чему-то, честно говоря. Вот, поэтому это приведет к тому, что в Европе уже самые высокие цены на минеральные удобрения в мире. Да? Соответственно, уход такого количества, мы 30% импорта в Европу. То есть Европа импортирует 17 миллионов тонн, из них 5,5 миллионов тонн это российские минеральные удобрения. То есть уйти к такому количеству продуктов и заменить их неким новым, достаточно серьезная задача. Вот. И, конечно, фермерские ассоциации сегодня сильно сопротивляются этому. Вот. И, безусловно, они понимают, что и логистически, потому что... Я так понимаю, что это все-таки в конечном итоге скажется на ценах на продукты питания.
Por otra parte, también contarles que Putin ha invitado oficialmente a Kim Jong-un a una visita a Rusia. El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha sido invitado a visitar la Federación Rusa este año. Es lo que dice, es lo que se ha dicho a RIA Novosti. Es decir, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso es quien ha confirmado esta noticia. Decía que el camarada Kim cuenta con una invitación oficial del presidente ruso para realizar una visita oficial a nuestro país este año 2025. Los detalles de la visita, incluida la fecha, se están negociando todavía por vía diplomática. Por lo tanto, parece que en este año, en 2025, tendremos una visita de Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, a Rusia para hablar, para dialogar sobre diferentes temas con Putin. La otra cara de la moneda, ¿quién es? Bueno, pues Zelensky, que ha anunciado futuros acuerdos con Estados Unidos al presentar su nuevo gobierno. Bueno, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha anunciado futuros acuerdos no específicos con el Estados Unidos que, según ha dicho, fortalecerán su país al comparecer el jueves, decía precisamente esto Zelensky, ante el Parlamento para presentar su nuevo gobierno. Zelensky también dijo que encargaría al nuevo gobierno la auditoría de los contratos de adquisición de defensa existentes como parte de un impulso para producir en Ucrania el 50% de las armas y equipos de campo de batalla del país. Bueno, pues sobre esa noticia le tenemos también que decir que Ucrania ha reestructurado, como se lo contábamos, parte del gobierno actual que tenía. El Parlamento ucraniano ha nombrado este jueves a Svidenko como nueva primera ministra del país, reemplazando, eso sí, a Denis Esmilad. La moción para confirmar su nominación al frente del gobierno ucraniano ha obtenido un apoyo de 262 diputados, según el diputado ha dicho Gorcharenko, es quien ha confirmado esa información. Bueno, pues precisamente Svidenko se desempeñó anteriormente en el gobierno como viceprimer ministro y ministro de Comercio y Economía en el gabinete de Esmilad. Además, en las últimas horas se ha oficializado que el primer ministro se ha convertido en el nuevo ministro de Defensa, según lo propuso hace ya un tiempo Zelensky. Por lo tanto, Esmilad es nuevo ministro de Defensa de Ucrania. Contarle también la OTAN. ¿Qué dice la OTAN? Bueno, pues la OTAN pone en marcha los preparativos para la transferencia de unidades Patriot, es decir, de sistemas Patriot, a Kiev. Importante este mensaje porque los preparativos están en marcha para transferir rápidamente más sistemas de defensa antiaéreo Patriot a Ucrania. Es lo que ha dicho este jueves el máximo comandante militar de la OTAN, mientras el país sufre algunos de los ataques rusos más duros de la guerra hasta ahora. Decía precisamente, bueno, pues en una conferencia de la ciudad alemana, decía el comandante máximo militar de la OTAN, los preparativos están en marcha, estamos trabajando muy estrechamente con los alemanes en la transferencia de misiles de sistemas antiaéreos Patriot. La orientación que me han dado ha sido la de trasladarlo lo antes posible a Ucrania. Y por último, antes de cerrar lo que viene siendo con el conflicto de Ucrania y Rusia, le tenemos que decir que Hungría convoca al enviado ucraniano. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría ha dicho este jueves que el embajador ucraniano en Hungría ha sido citado por el incidente de la quema de una iglesia húngara en la región de Zacapatia, Ucrania. Decía precisamente en declaraciones, se pintaron grafitis antihúngaros en las paredes que decían húngaros fuera, muerte a los húngaros. Es lo que escribía precisamente el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría en su red social X, a la vez que acusaba a Kiev de ataques sistemáticos contra la comunidad húngara en Ucrania durante la última década. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero no se muevan de aquí de Negocios Televisión, porque enseguida les digo qué ha pasado en Oriente Medio y también qué pasa con Europa, qué acontece en la Unión Europea. No se muevan. El mundo mira a España, Europa mira a España, Latinoamérica está mirando a España. ¿Por qué? Porque está cayendo en una deriva
donde la democracia no es el elemento fundamental a defender, sino los intereses particulares. El presidente del gobierno de España va a plantear cuáles son las medidas para evitar la corrupción, después de 6 años de corrupción. Y lo que busca es intentar coartar la libertad de expresión. Primero, con la constitución de unos medios palmeros alrededor de la fotografía del gobierno, donde lo importante es el culto al líder. Lo importante es que todo el mundo te aplauda, lo importante es llevarte a 2 o 3 periodistas a tu tele pública para que eso ya sea un escándalo y entonces coarten la libertad de expresión. Y no contentos con eso, no te gusta que te hagan el caiga quien caiga a ti. Porque claro, cuando le hacían a Cifuentes era jarabe democrático. Si te lo hacen a ti, pues entonces eso es antidemocrático. Pero lo que de verdad es antidemocrático es intentar frenar la libertad de expresión. Entonces todo el mundo está mirando a España, porque usted no está defendiendo a la democracia, está defendiendo al Estado, entendiendo el Estado como una extensión de su cuerpo. Y eso es lo que quiere el gobierno. Quiere una especie de sálvame político, donde los periodistas que vayan al Congreso le pregunten si la chaqueta que llevaban el día anterior, o el nuevo peinado, o qué bien estuvo Taylor Swift en el concierto, etcétera, etcétera, en lugar de los escándalos de su propio partido. Quieren pan y circo, para que el ciudadano de a pie no se entere de lo que hacen. Lo que hay de fondo es socavar la democracia, socavar la libertad de expresión. Y si firmamos documentos contra los periodistas, primero serán unos, pero iremos todos detrás. Y luego no lloremos, no vayamos a la asociación, ay, es que ahora son los del PP y los de Vox los que me quieren silenciar. Bueno, es que firmabas para que silenciaran a otros. ¿Cuántos propagandistas hay en el Congreso de los Diputados? ¿Hay propagandistas de la derecha y de la ultraderecha? Pues sí. Ahora, ¿hay propagandistas de la izquierda? ¿O están todos o no hay ninguno? Porque el relato tiene que ser único. Y ese mensaje tiene que ser de la izquierda. Tanto han odiado épocas pasadas que están empezando a asimilar algunos aspectos de ellas. Shh. Silencio. Menos lecciones. Pedrito. Muy buenas, bienvenidos de nuevo al noticiero de Negocios Televisión. Les tenemos que contar una última hora que afecta a los Estados Unidos de América, y es que los ingresos arancelarios de Estados Unidos se han disparado a 87.000 millones de dólares en el primer semestre de 2025, impulsados por los aranceles recíprocos fijos del 10% y los gravámenes sectoriales impuestos por el presidente Donald Trump. Solo en junio se recaudaron, ojo a esto, 26.600 millones de dólares, 4 veces los niveles habituales, lo que elevó la tasa arancelaria efectiva al 20,6%, la más alta desde 1910. Estados Unidos podría convertirse, por lo tanto, pronto en el único país desarrollado donde los aranceles superan el 5% de los ingresos fiscales, con los nuevos aranceles recíprocos previstos para el 1 de agosto. Ustedes ya saben que esa es la fecha marcada ahora de nuevo por el presidente de los Estados Unidos, y los acuerdos con Vietnam e Indonesia, que mantienen elevados los aranceles estadounidenses. Los analistas y especialistas advierten que los aranceles corren el riesgo de convertirse en una fuente fija de ingresos para la administración americana. Aparte de eso, les tenemos que contar sobre el conflicto de Oriente Medio, que Eslovenia va a sancionar a Israel por declaraciones genocidas. Bueno, el gobierno de la República de Eslovenia ha anunciado este jueves, que ha adoptado las bases para imponer sanciones al ministro de Seguridad Nacional de Israel y al ministro de Finanzas israelí, debido a sus declaraciones genocidas contra el pueblo palestino. Decían precisamente, cito textualmente, estos ministros con sus declaraciones genocidas incitan a la violencia de extrema y a graves violaciones de los derechos humanos de los palestinos. Abogan públicamente por la expansión de los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania,
los desalojos forzosos de palestinos y llaman a la violencia contra la población civil palestina. Es lo que decía el gobierno en un comunicado publicado en esta tarde de jueves. Por lo tanto, Eslovenia, que sancionará a diferentes altos cargos del gobierno, como les digo, de Israel por declaraciones genocidas, es decir, tanto al ministro de Seguridad Nacional de Israel como también al ministro de Finanzas israelí. Por otra parte, ¿qué pasa con Israel? Bueno, pues Netanyahu ha asegurado que el alto al fuego en Siria es gracias a su país, es decir, a Israel. El primer ministro de Israel, Netanyahu, ha insistido este jueves, hace escasos minutos, se lo veníamos contando también en Negocios de Televisión, que su país es responsable del último alto al fuego en Siria después de intervenir en los enfrentamientos entre el ejército estatal y los combatientes drusos. En un mensaje de vídeo, Netanyahu ha subrayado que la dedicación de Israel a la desmilitarización de la zona al sur de Damasco, incluidos los altos del Golán y la región montañosa drusa. Decía precisamente en esas declaraciones Netanyahu, este es un alto al fuego impuesto con firmeza por Israel. Por lo tanto, Netanyahu que se impone esa medalla de ese alto al fuego que hay actualmente, decía, en Siria. También contarles que el presidente sirio ha advertido contra la interferencia israelí. Es decir, el presidente interino de Siria, Ahmed al-Shara, ha prometido resistir cualquier intento de Israel de dividir Siria. Y decía también, el presidente ha acusado a Israel de intentar crear un conflicto permanente en dicho país y que tales esfuerzos no tendrán éxito. También ha asegurado que los ancianos drusos, una pequeña minoría religiosa en Siria, ayudarían a restablecer la seguridad en el sur del país, donde han estallado enfrentamientos entre combatientes drusos y beduinos. Contarles también sobre el conflicto de Oriente Medio, que Israel bombardea Damasco y agrava la tensión en Oriente Medio. El ejército israelí ha extendido este miércoles los ataques a la capital siria tras haber golpeado, eso sí, las vísperas de la región de una de las regiones de Siria, en un intento de expulsar a las tropas locales y de defender a la minoría drusa que viven en esa zona del sur del país árabe. Bueno, pues sobre ello, después de este ataque, horas antes, que se producía ese ataque ayer en la tarde-noche del miércoles, pues un poquito antes hablaba Marcos Rubio y decía, lo van a escuchar ustedes, decía que el conflicto de Siria estaba pronto para llegar a un acuerdo, aunque parece, ustedes lo saben, como le estamos informando, parece que no, que ese acuerdo de alto al paz no llega. Escúchenlo. It's complicated, obviously. These are historic, long-time rivalries between different groups in the south-west of Syria, Bedouins, the Druze community, and it led to an unfortunate situation and a misunderstanding, it looks like, between the Israeli side and the Syrian side. So we've been engaged with them all morning long and all night long with both sides, and we think we're on our way towards a real de-escalation and then hopefully get back on track in helping Syria build a country and arriving at a situation there in the Middle East is far more stable. So in the next few hours we hope to see some real progress to end what you've been seeing over. Contarles también que China, uno de los actores importantes en este conflicto, también que tiene mucho que decir, bueno, pues China ha lanzado una dura advertencia a Israel tras sus ataques en Siria. La soberanía y la integridad territorial de Siria deben ser respetadas, decía, mientras que acciones agresivas como las emprendidas esta semana por Israel conducirán únicamente a una escalada en Oriente Medio. Es lo que ha declarado este jueves por la mañana el ministro de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian. Por lo tanto, decía que China lanza una dura advertencia a Israel tras sus ataques en Siria, condenando esos ataques. Por otra parte, también en otro orden de cosas, Estados Unidos e Israel discutirán nuevos ataques contra Irán. ¿Por qué? Bueno, pues se supone que funcionarios de Estados Unidos e Israel están considerando posibles ataques adicionales a las infraestructuras nucleares iraníes menos dañadas, si Teherán no reanuda pronto las negociaciones con Estados Unidos o no comienza la reconstrucción de las instalaciones nucleares. Es lo que ha informado la NBC News este jueves, según el medio de comunicación, que cita
fuentes con conocimiento del asunto, la última evaluación de Estados Unidos mostró que solo uno de los 3 sitios nucleares de Irán atacados fue gravemente dañado, el resto no. Por lo tanto, Estados Unidos e Israel, que comienzan a discutirían dentro de pronto nuevos ataques contra Irán. Y antes de cerrar ya el tema de Oriente Medio, tenemos que contarle que Meloni ha criticado a Israel por los ataques en Gaza. La primera ministra italiana, Meloni, ha condenado este jueves a Israel por su actual ofensiva militar en la Franja de Gaza. Decía precisamente Giorgia Meloni, las incursiones israelíes en Gaza también afectaron a la Iglesia de la Sagrada Familia. Los ataques contra la población civil que Israel lleva a cabo varios meses ya en dicha zona son inaceptables. Por lo tanto, Meloni critica a Israel por los ataques en Gaza. Y antes de irnos también del conflicto de Oriente Medio, tenemos que decirle que el Papa también ha sido otra de las voces importantes. Se lo contamos ahora. Y es que el Papa León XIV ha pedido un alto al fuego en Gaza, un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza tras un ataque aéreo israelí que ha alcanzado la Iglesia Católica de la Sagrada Familia, como ustedes saben y como escuchaban, y les comentaba que también había criticado, criticaba Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. Bueno, pues el Papa que pide en este tiempo de conflicto que lleguen a un acuerdo las partes, que lleguen a un acuerdo Israel para un alto al fuego en Gaza, que cesen las hostilidades. Bueno, pues esa es una de las noticias que les tenemos que dar en el conflicto de Oriente Medio. Por otra parte, también hay que contarles otros asuntos importantes que acontecen el día de hoy, por ejemplo. Y es que ha habido un escándalo en Estados Unidos, ustedes lo saben y se lo venimos contando aquí en esta casa Negocios Televisión, porque han despedido a la fiscal clave del caso de Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha despedido a la fiscal federal Comey, que trabajaba en el caso de Diddy y también de Jeffrey Epstein, según ha informado este jueves la AP a 3 personas al tanto del asunto. No se ha dado a conocer, eso sí, una razón específica de por qué se habría despedido a esta fiscal federal, que es lo que han comentado las fuentes a dicha agencia, a APES. Bueno, pues eso sí, pendiente, pero muy pendiente, todas las miradas puestas en ese caso, pero hay que ver qué pasa con este caso de Jeffrey Epstein. Pero de momento lo que sí se sabe es que ya se ha despedido a la fiscal clave en dicho caso. Contarle también que Donald Trump va a visitar Pakistán en septiembre. El presidente de Estados Unidos emprenderá una visita oficial a Pakistán en septiembre de este año 2025, es lo que ha informado el canal pakistaní GeoTV, citando fuentes, eso sí, gubernamentales americanas. Por lo tanto, Trump tiene previsto visitar, aparte de Pakistán, Reino Unido del 17 al 19 de septiembre y añade a su calendario una nueva visita y será, como les digo, una visita a Pakistán. Aparte de eso, contarle 2 últimas horas antes de dar ya paso a nuestro invitado. Y es que la primera de todas ellas, Elon Musk, quien hace escasos meses formaba parte del gobierno de Donald Trump, y el mandatario de Tesla, pues tendrá más tiempo para responder a la demanda de Twitter. ¿Por qué? Bueno, pues se lo vamos a explicar. ¿Por qué debido a eso? Pero va a tener más tiempo. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ha acordado esta tarde extender el plazo para que el multimillonario Elon Musk responda a su demanda que lo acusa de no revelar adecuadamente las compras de acciones de Twitter antes de buscar adquirir la compañía, como ustedes saben. Bueno, pues la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ha dicho en una moción presentada el jueves que acordó con Musk darle tiempo hasta el 29 de agosto para responder a las acusaciones. Por lo tanto, Elon Musk que tendrá más tiempo para responder a la demanda que tiene contra Twitter. Otra también última hora es que hay que contarles también relacionada con el tema de Meta, y es que el ejecutivo de Meta demandarán a Cambridge Analytica por, ojo a esto, 8.000 millones de dólares. Mark Zuckerberg y otros ejecutivos actuales y anteriores de Meta
han llegado a un acuerdo en una demanda presentada por un grupo de accionistas que exigía 8.000 millones de dólares por el daño que los ejecutivos causaron a la empresa debido a un escándalo de privacidad. Zuckerberg, el exdirector de operaciones y otros funcionarios fueron demandados por accionistas de Facebook. Le tenemos que recordar quienes alegaron haber incumplido intencionadamente un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio al divulgar datos de usuarios a aplicaciones de terceros sin su aprobación. Por lo tanto, ejecutivos de Meta que van a demandar a Cambridge Analytica ahora mismo, en estos próximos días, por 8.000 millones de dólares. Hablábamos de Meta, bueno, pues otra noticia de Meta también, y es que Meta ha nombrado a Conor Hayes como director de Threads, es decir, esa aplicación relacionada con Instagram. Bueno, pues Meta ha nombrado a su ejecutivo de larga trayectoria, a Conor Hayes, como director de Threads. Es lo que ha informado Axios este jueves, citando un memorando interno. Hayes se unió a Facebook en 2011 y ha pasado los últimos 14 años trabajando en diversos puestos de producto en Meta e Instagram. Como les decía, formó parte además también del equipo original que creó la versión inicial de Threads cuando se lanzó en Instagram en 2023, es lo que ha añadido dicho medio. Axios, quien ha informado, como les digo, de esta información. Bueno, pues decía el memorándum que ha sido enviado al personal de Meta, decía, dada la madurez de Threads, creemos que necesitamos un responsable de la aplicación dedicado que pueda dedicar, eso sí, todo su tiempo a impulsar el progreso de Threads. Por lo tanto, hemos decidido nombrar en el día de hoy, esta tarde, a Conor Hayes como nuevo director de esta rama, de esta parte del grupo Meta, de Threads. Bueno, pues no nos extendemos más porque ya tenemos el placer de presentar en Negocios Televisión a esta hora de la tarde, a las 6:38 de la tarde. Bueno, pues tenemos con nosotros a don Cosme Ojeda, profesor de Relaciones Internacionales en el CEU San Pablo. Don Cosme, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Me gustaría, en primer lugar, que tratáramos un poquito el conflicto de Rusia-Ucrania. Si la guerra está abierta en Occidente, me gustaría preguntarle, profesor, Rusia ha sugerido que podrían ser necesarios ataques, en principio, preventivos contra Occidente.